Buenos días, por aquí le habla Edmundo Caruto, estudiante de Ingeniería Industrial en la sede de Caracas, y hoy vamos a explicar un poco de qué se trató la actividad número 1 del corte número 3, que habla sobre las probabilidades. Vamos a explicar específicamente 4 ejercicios y arrancamos con el número 1, que te dice que en una clase estudian bastante el 70% de los estudiantes. De esos que estudian bastante aprueban el 60%, y ese otro 30% que estudia poco aprueba solo un 10%. Después de hacer el examen se eligieron al azar un alumno, y entonces aquí vamos a determinar la probabilidad de que hubiera estudiado bastante. En este caso, ¿verdad? Tenemos que sacar la probabilidad total, tomando en cuenta que tenemos que el 0,7 o el 70% de los estudiantes estudiaron bastante, el 30% estudió poco, y el 60% de esos que estudiaron bastante aprobaron, y solamente el 10% de los que estudiaron poco aprobaron. Entonces tenemos que la probabilidad de los que estudiaron bastante por los que aprobaron que estudiaron bastante, más los que estudiaron poco por la probabilidad de esos que aprobaron, que estudiaron poco y aprobaron. Al hacer la operación matemática queda que la probabilidad de haber escogido del estudiante que estudió bastante es del 45%. La segunda pregunta hablaba sobre que hallar la probabilidad de que el estudiante estudió bastante y reprobó el examen. Aquí solo multiplicamos la probabilidad total, de los estudiantes que estudiaron bastante por los pocos que aprobaron, entre la total, y nos dice que el 15,55%, ¿verdad?, de los estudiantes que estudió bastante reprobó el examen. La otra pregunta habla sobre ya la probabilidad que el estudiante estudió muy poco y aprobó el examen. Al final aquí buscamos la probabilidad de los que pues, pocos estudiaron y aprobaron, que es el 10%, por los que estudiaron poco, que fueron el 30%, entre la probabilidad total, nos indica que el 6,66% de los estudiantes que estudiaron muy poco aprobaron el examen. Y por último, en este ejercicio, hallar la probabilidad de que los estudiantes aprobaron el examen. Aquí ponemos que el 60%, ¿verdad?, de la probabilidad que fueron los que estudiaron bastante y aprobaron, por la cantidad de alumnos que estudiaron bastante, entre la probabilidad total, nos dicen que el 93,33% de los alumnos que estudiaron bastante aprobaron el examen. El otro ejercicio que vamos a discutir es en este caso es el número 2, y nos indica una tabla donde la siguiente tabla nos da los resultados en el porcentaje en función del partido al que votó cada ciudadano en un referéndum. Tenemos los datos. Lo primero que realizamos las sumas parciales, donde las sumas parciales vemos de cuánto fue el total del sí, cuánto fue el total del no, y estos cada uno los totales de los partidos que participaron. Tenemos que el PP fueron 32, el PSOE 33, el UL 12 y el ABS 23. Fíjense que siempre tiene que dar aquí 100, o sea, siempre tiene que estar entre 0 y 1, o 0%, 100%. Entonces la pregunta que se dice, ¿qué probabilidades hay que una persona tomada al azar haya votado sí en el referéndum? Es sencillo, lo que tenemos es que sumar todas las probabilidades que presentó el sí, el número sí, la propuesta sí. Eso nos da que la suma, que ya lo hicimos aquí, da un 70. Entonces 70% de la probabilidad que una persona, hay 70% de la probabilidad de que una persona haya votado por sí. La otra es calcular la probabilidad de que un individuo sea del PP sabiendo que ha votado por sí. Entonces nos vemos, partido PP, la probabilidad que haya votado por sí es 20, entre la total, esto nos da el porcentaje total, que es 28,57. Cuando nos preguntan que la probabilidad de que un individuo del PC haya votado por no,
aplicamos la misma analogía. P6 votado por no, serían 8 entre el total del no, que es 0,30, nos da el porcentaje. Y por último, la probabilidad de que sea you que haya votado por sí, aplicamos la misma analogía, ¿verdad? Tenemos 10% del you que votó por sí entre el total del sí, eso nos da el porcentaje. Vamos a hablar ahora del ejercicio número 5. Que aquí está un poco volteado, ya lo vamos a arreglar. Ok. Fíjense, aquí la propuesta es, se hizo un experimento, ¿no? El experimento de averiguar el sexo de 4 niños, ¿verdad?, que nacieron en el hospital central, y lo vamos a hacer a través de un diagrama de árbol para así obtener el espacio muestreal. Fíjense que la primera alternativa es que sea varón, que sea hembra, ¿verdad? Luego, de aquí puede ser varón y puede ser hembra. Como son 4 niños, ¿verdad? Entonces volvemos a la otra probabilidad de que puede ser varón, puede ser hembra, puede ser varón, puede ser hembra. Y por último, varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra, porque son las alternativas que tenemos. Igual aplica en la ramificación de la hembra. Puede ser varón, puede ser hembra, varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra. Entonces, con este diagrama de árbol ya tenemos el espacio muestreal para poder ir y determinar las otras preguntas. Entonces, la otra pregunta es hallar la probabilidad de que exactamente 2 sean niñas, ¿verdad? Entonces vemos las intersecciones, porque la intersección de la fórmula dice que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces vemos varón, 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 o sea, no se dan las dos hembras. Varón, 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 hembra, ¿verdad? Aquí varón, varón, hembra, hembra. Aquí ya se nos da la primera probabilidad que sean 2 niños, que sean hembra, hembra. Otra es varón, 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 hembra, varón, varón, hembra, varón, 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 hembra, hembra, hembra. Vean que ya son 3, varón, varón, hembra. Entonces aquí tenemos la primera. En la ramificación de abajo hacemos lo mismo. Hembra, varón, 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 hembra, varón, varón, hembra, hembra, varón, hembra, hembra. Ya tenemos la segunda probabilidad. Y aquí hembra, hembra, varón, varón, hembra, 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 hembra. Entonces aquí ya tenemos la tercera probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cada espacio entre aquí y aquí vale 1 medio o 0,5. Siempre aplica para este tipo de esquema de árbol. Entonces, si tenemos 3 probabilidades donde la intersección de PA por PB y la probabilidad de varón y la probabilidad de hembra va a ser 0,5, lo que hacemos es multiplicar 0,5 por 0,5 por 0,5 por 3 para así obtener, ¿verdad? Porque tenemos 3 probabilidades, la probabilidad que exactamente sean 2 niñas en el nacimiento es de 37,5%. Y cuando nos preguntan que haya la probabilidad de que máximo nazcan 3 varones y haya la probabilidad que al menos uno sea varón, aplicamos la misma analogía. Tenemos varón, 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 aquí son 4, varón, 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 hembra. Aquí ya hay 3 varones, ya me está aplicando. Igual aquí hembra, varón, 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 y aquí está aplicando. Entonces, aplicamos la analogía del mismo cálculo, tenemos 2 probabilidades. Entonces me dice que el 50% de las probabilidades que nazcan 3 varones es el 50%. Y la misma analogía aquí, cuando la pregunta es la probabilidad que al menos sea uno el varón, tenemos una probabilidad, teníamos 15 probabilidades cuando sacamos la cuenta en el diagrama de árbol, y nos dice que el 93,75% de las probabilidades que al menos un varón nazca se puedan dar. Y por último, vamos a hablar del ejercicio número 7, ¿verdad? Que también está volteado.
Ese golpe es peor. Ok. Que nos habla de, se lanza un par de dados legales distinguibles. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente uno de los dados sea por sí se sabe que la suma, uno de los dados sea par, si se sabe que la suma de los dos es mayor que 8? O sea, la primera condición es que x más y es mayor que 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestro espacio muestrial, tenemos 36 casos posibles en el lanzamiento de los dados y evaluamos entonces en esa suma cuáles son mayor que 8. Nos vemos aquí y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos favorables donde siempre es mayor que 8. En este caso, entonces los casos favorables son 10 entre 36, ¿verdad? Eso nos da, aquí hay un error, hay que poner 10. Y allí nos da el porcentaje favorable. ¿Por qué? Porque 3, 6 más 3, 9, 5, 3, 9, 6, 4, 10, 5, 4, 9, 5. Todos están... Oh, no, ok. Ya, no hay un error. Sino que hay que ver cuál es la otra condición donde uno de los dos dados sea par. ¿Verdad? Uno de los dos dados sea par. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener los dados donde la suma, ¿verdad?, es par. Allí no se da. Por ejemplo, 6 y 4 es mayor que 8, pero son pares. ¿Ves? Los dos son pares. Ahí menos tiene que ver. 6 y 6, los dos son pares, ¿verdad? Es mayor que 8, pero son pares los dos. Igual que esto. Por eso entonces vemos donde uno solo es par. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, tenemos los casos favorables que son 6 entre el espacio muestral completo, que es los casos posibles, que son 36, nos indica que el 16%, ¿verdad? La probabilidad de que la suma de los dados sea mayor que 8 y uno de los dados sea par es 16%. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención y quedo atento a las observaciones.